Bueno, una de las cosas que nos faltaba es una pincelada de lo que son los aditivos en la industria alimentaria, ¿ya? Eh, en general, estoy en lo normal, abarcaba harto número de clases porque en el fondo revisamos en detalle cada uno de los aditivos alimentarios, ¿ya? Pero lo que pretendo en esta clase es que ustedes conozcan algunas generalidades de los aditivos, cómo se comercializan los aditivos para la industria alimentaria y cuál es la reglamentación que rige en el fondo los aditivos alimentarios, ¿ya? Pensando que en el desarrollo de alimentos el uso aditivo es altamente difundido y es una herramienta que se utiliza porque en el fondo ayuda a mejorar muchas características del alimento. Vamos con la definición. Está entrando otra persona. Vámonos con la, voy a tratar de... ahí. Vámonos con la definición. La definición de aditivo, esta es la definición que aparece. Varias de estas cosas que yo les voy a nombrar estar en el reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? Son parte del reglamento sanitario de los alimentos. A ver, espérenme que estoy admitiendo. Ahí. Ya, bienvenidos las niñas que recién se reincorporaron a la clase. La definición de aditivo alimentario es la definición, como les decía, que aparece en el RCA, y hay varias cosas así como importantes de considerar. Primero, es una sustancia de carácter no nutritivo. Los aditivos alimentarios no tienen que tener un aporte nutritivo o nutricional. Se incorpora voluntariamente el alimento, o sea, la persona que desarrolló ese alimento lo incorporó porque quiso y porque ese aditivo cumple un objetivo determinado. Y este objetivo determinado puede ser un objetivo tecnológico, un objetivo que en el fondo ayude a todo lo que es la cadena del alimento, desde que se elabora hasta que se almacena y se vende incluso y se almacena a lo mejor en un hogar, como también para mejorar sus características organolépticas, sabor, color, olor, textura, y o también su conservación. El aditivo pudiera cumplir a lo mejor 2 o 3 funciones en este grupo de funciones que cumplen los aditivos. Y la otra gran característica es que el aditivo siempre se debe tratar de adicionar al alimento en cantidades pequeñas y controladas. Y por otra parte, hoy día todos tienen una composición conocida, sea una composición química o una mezcla, se sabe qué es lo que es químicamente ese aditivo que se está adicionando. Por lo tanto, los aditivos son sustancias, en el fondo, que hoy día se conocen, que están reglamentadas por el RCA, con el fin de adicionarlas a diferentes alimentos. A diferencia de esta definición, que también está en el reglamento sanitario, que es un coadyuvante de la elaboración. Un coadyuvante de la elaboración es una sustancia que se agrega en el proceso en que se produce el alimento, y como dice ahí en azulito, tiene un efecto temporal. O sea, va a tener un efecto temporal en el tiempo y no va a permanecer en el alimento. El caso más común del coadyuvante de elaboración son aquellos, por ejemplo, las enzimas que se agregan en algunos procesos de fermentación, porque la enzima se agrega, después generalmente por un efecto térmico se inhabilitan y no va a permanecer en el alimento, ¿ya? Entonces, intervienen en el proceso en una. La gran diferencia entre un aditivo alimentario y un coadyuvante es que el aditivo, como les dije, generalmente va a tener una reglamentación, va a estar definido cuáles se permiten, cuáles no se permiten, y en el RCA, y algunos de ellos van a estar determinados con dosis máxima en el alimento y otro con las buenas prácticas de fabricación. El coadyuvante no están listados, se supone son materias primas alimentarias y solo se habla en generalidad que deben ser manipulados bajo las BPF, que son las buenas prácticas de fabricación, ¿ya? Por lo tanto, esa es la diferencia. Nuestra legislación hace la diferencia, hay otras legislaciones que los coadyuvantes los tratan iguales que los aditivos, pero al menos en el RCA no están tan reglamentados como los aditivos alimentarios.
Los aditivos alimentarios, como lo dijimos, ¿por qué los usamos? Primero con un fin tecnológico. Yo les decía, en toda la cadena de producción desde el alimento, desde que se produce hasta que se elabora, se prepara, se acondiciona, se envasa y se almacena. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, para lograr cierta textura, ciertas propiedades reológicas, cualquier característica tecnológica, el aditivo puede cumplir ese fin. El aditivo también, me dice que está, espérenme, no sé, me dice que ya está mal, me parece que, espérenme, voy a, porque si no me voy a empezar a quedar pegada, me parece que me, sí, estoy conectada, espérenme, voy a conectarme a mi celular, porque es la única forma que no se me pare. A ver si está. Vinieron a mejorarme el internet, pero igual se queda pegado. Cuando todos están navegando, espérenme. Que no lo pesca. Bueno, vamos a seguir así por si acaso y voy a ir más ratito a ver si pesco el... Acá está. Me voy a quedar pegada y después voy a volver de nuevo por si acaso. Ya, ahí creo que ya estoy conectada al celular, a ver. Sí, ya. Espero que no se quede pegada. Ya, entonces, acá está. También permite mantener la calidad nutritiva del alimento. Los aditivos alimentarios previenen, por ejemplo, que algunos nutrientes se destruyan o se inhabiliten, y de esa manera entonces también un aditivo podría tener un objetivo de mantener la calidad nutritiva. Y obviamente para mejorar todas sus características organolépticas, para hacer un alimento más atractivo al consumidor, con mejor sabor, con mejor olor, con un color, por ejemplo, parejo durante todo el lote de producción, con el mismo sabor durante toda la producción de ese alimento, etc. ¿Ya? Es por eso que los aditivos alimentarios son, yo diría, ampliamente utilizados, son amplios, hay algunos, entre comillas, obtenidos, son síntesis química, y hay otros obtenidos en forma natural, ¿ya? No son solamente a veces personas que en el fondo que tienen solamente químicos. Un grupo de aditivos alimentarios son químicos entre comillas porque son obtenidos por síntesis química, pero hay un grupo de aditivos alimentarios que son obtenidos de materias primas de la naturaleza y que se extraen desde ellos. Uno no debiera usar un aditivo, no debiera usar un aditivo cuando la adición del aditivo destruye o baja el valor nutricional del alimento. Por ejemplo, cuando sustituya algún ingrediente que tiene un valor nutricional por un aditivo que no tiene un valor nutricional. Salvo, y ahí está la salvedad, alimentos de regímenes especiales. Por ejemplo, cuando reemplazamos azúcares por edulcorantes no calóricos o edulcorantes no nutritivos, porque ahí en el fondo estamos cumpliendo con la producción de un alimento para regímenes especiales. Tampoco debo usar un aditivo cuando disimule una calidad defectuosa. Si trabajo con una materia prima, por ejemplo, una materia prima con una alta carga microbiana, por ejemplo, una carne que tiene alta contaminación de microorganismos y yo le agrego un preservante para bajar esa carga microbiana, porque los preservantes son bactericidas y van a eliminar bacterias, eso sería una forma de, en el fondo, de utilizar un aditivo que no es adecuada, ¿ya? En general, no es tan descabellado hacer lo que yo dije, ¿ya? Muchas veces, especialmente algunas industrias cárnicas, pudieran hacer esa de utilizar el aditivo para bajar la calidad defectuosa, pero no debería hacerse. Y tampoco no debería usarse un aditivo para inducir a engaño al consumidor. Por ejemplo, producir un jugo que dice jugo natural de frambuesa, cuando es una solución de agua con colorante y con, no sé, con espesantes y además con un saborizante sintético, por ejemplo. Y decir que es 100% natural. ¿Ya? Eso tampoco debería utilizarse un aditivo. Si yo hago una mezcla de aditivos químicos, que podría no tener nada de malo, yo debo rotular que estoy utilizando una mezcla de aditivos químicos o que en el fondo es un sucedáneo o es un jugo. Ahí hay unas diferencias, por ejemplo, en el mismo caso que es un jugo o un néctar, etcétera, de un alimento determinado.
También podría contribuir a falsear el resultado de los análisis. El caso que yo les dije, por ejemplo, de las materias primas defectuosas, que se le agrega preservante, y así al hacerles el microbiológico inicial bajan los niveles de microorganismos, el recuento aeromesófilo, es una práctica y en el fondo es un mal uso de un agente preservante, ¿ya? En general, ¿cuáles son, cuando utilizamos aditivos, y todos los aditivos que están permitidos en nuestra legislación son aditivos alimentarios que han sido ensayados en lo que se llama pruebas y evaluaciones toxicológicas, ¿ya? Todos los aditivos que están permitidos en el reglamento han sido sometidos a estas pruebas, tanto en un efecto acumulativo, o sea, lo que se llama un efecto crónico, o como también en algunos casos un efecto agudo y un efecto sinérgico, cuando eso es lo que hoy día se avanza un poco, el mezclar el aditivo A con B, qué efecto tiene. Y se han probado que esos aditivos en las concentraciones propuestas, en las concentraciones que están permitidas, no son riesgosos para la salud. Hay varios estudios que, que a veces demuestran, hoy el azul brillante, algo que es un colorante que está permitido, es tóxico, pero resulta que el estudio se ha demostrado que es una concentración muy, muy elevada y no es una dosis que se usa en el alimento, ¿ya? Por lo tanto, los aditivos se han sido probados, pero no presentan riesgo en la dosis. A pesar de esto, los aditivos pueden evaluarse cada vez que sea necesario, ¿ya? Y existen organismos, los vamos a conocer al final, que se preocupan y que están evaluando constantemente aditivos, y los aditivos a veces quedan entre comillas así como en cuarentena. Este aditivo puede ser utilizado, pero a los 2 años debe evaluarse nuevamente tu toxicidad y ver cuál es el efecto en mezclas o el efecto acumulativo, etcétera, etcétera. El estudio de toxicidad tiene y a lo mejor esto obviamente a lo mejor la Bego la profesora de toxicología ahora se los va a informar. Los estudios de toxicidad en aditivos alimentarios tienen un parámetro final que se llama el IDA, la ingesta diaria admisible. Es una estimación efectuada por un organismo que se llama el IEFCA, que es un organismo que pertenece a la OMS, y que lo que determina es la cantidad de aditivo alimentario que puede ingerir una persona, pero sin que esa persona corra riesgo en su salud. Se expresa por los miligramos por kilo de peso y por día, cuántos miligramos por kilo de peso por día puede consumir una persona, y expresa entonces la dosis no tóxica. Se hace obviamente cuando se estudian, hacen estudios, o cuando se han hecho estos estudios, se han hecho en animales de experimentación, y cuando se determina que esa es la dosis no tóxica, se le aplica un factor de seguridad de 100. O sea, si en un animal de experimentación, un aditivo A, se encontró que el IDA en el animal de experimentación era 100 miligramos por kilogramo de peso por día, entonces para el hombre es 1 miligramo por kilo de peso por día. O sea, se disminuye 100 veces la concentración. Entonces, de esa manera, también se han ido, a través de la ingesta diaria máxima teórica, se han ido extrapolando a cuánto es lo máximo que debe ser utilizado en un alimento. ¿Ya? Ahí hay cálculos que también hoy día se utilizan, que es la concentración que está en el alimento versus la ingesta máxima admisible. Y si yo como 5 porciones de ese alimento u otro alimento que contiene ese aditivo, ¿cuál es la concentración que voy a llegar? ¿Ya? Todos esos estudios se han hecho y se están haciendo en aditivos que se han encontrado que pudieran tener alguna toxicidad. Por eso, cuando los aditivos deben evaluarse cuando sea necesario. En nuestro país, los aditivos alimentarios, ya lo dije, lo regula el Reglamento Sanitario de los Alimentos, en el título 3, llamado de los aditivos alimentarios. Aquí están todas las disposiciones y todos los artículos que hablan de aditivos alimentarios, ¿ya? Y luego de la introducción, que es un poco lo que les puse, cuándo se prohíbe, cuándo puedo incorporar un aditivo, ahí están, ven la definición de coadyuvante. Este título habla de cuáles son los aditivos alimentarios y la separación en el RCA, porque después vamos a ver otras legislaciones diferentes, es de acuerdo a la función que
tienen los aditivos alimentarios en el alimento. Esa es la separación. Entonces, esas son todas las funciones que establece. Establece funciones, por ejemplo, reguladores de la acidez, que son sustancias acidulantes, antiaglomerantes y antihumectantes, que son sustancias que evitan que los polvos se humecten y se aglomeren, antiespumantes y espumantes, que son sustancias que producen espuma o que se evitan la formación de espuma, antioxidantes o sinergistas de los antioxidantes, sustancias que evitan la oxidación especialmente de las grasas, colorantes, sustancias que dan color, edulcorantes no nutritivos, que son todas estas sustancias que dan dulzor, pero sin dar calorías, emulsionantes, sustancias que estabilizan las emulsiones, estabilizadores de la humedad, son sustancias que se agregan para evitar que el alimento pierda humedad, o sea, mantenga su humedad en cierto rango, enturbiantes, sustancias que producen turbidez en alimentos, impermeabilizantes o sustancias de recubrimiento, que son sustancias que se pueden agregar en la superficie del alimento para, por ejemplo, protegerlo, y no son tóxicas, obviamente, y uno se las puede consumir con el alimento. Leudantes, blanqueadores y mejoradores de la panificación, son todas esas sustancias que se le agregan a todo lo que es los productos de panificación, panadería, bollería, galletería, etcétera, para mejorar y para tener algunas características especiales que tienen esos productos. Los preservantes químicos o conservantes químicos y los saborizantes, aromatizantes y acentuantes del sabor. En toda esta clasificación, algunos de ellos, dependiendo de su naturaleza química, como les decía, van a estar regulados por las BPF, las buenas prácticas de fabricación, o algunos de ellos con concentración máxima permitida. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ver así muy someramente los más importantes y cuáles son especialmente estos que están permitidos con concentración máxima permitida. Las BPF bien están descritas en el reglamento sanitario, todas las materias primas alimentarias deben estar manipuladas bajo BPF. Son rótulo, hay una serie de cosas así como generales que son materias primas que van a estar incluidas en alimentos. Vámonos con cada uno de ellos. Yo les decía un poco, cuando uno habla de aditivos conservantes, habla de los conservantes químicos propiamente tal, que son aquellas sustancias que van a inhibir el desarrollo de microorganismos, y especialmente destinado a microorganismos patógenos, ¿ya? Son los microorganismos en los que los preservantes químicos tienen fundamentalmente ahí la mayor acción. Los más importantes, hay varios, pero en general los preservantes químicos, yo diría, más utilizados por la industria son el ácido benzoico, el ácido sórbico, los parabenos, que es una mezcla y que tienen la ventaja de ser más bien una polaridad intermedia, y eso hace que puedan en el fondo tener a veces una mayor penetración en el microorganismo. Los nitritos, que son utilizados en la industria cárnica, yo diría que fundamentalmente los sulfitos o el anhidro sulfuroso, que son aquellos que se utilizan en frutas y verduras. Hay como preservantes así como por grupo. Y los antioxidantes, que nosotros los hablamos, que son esas sustancias que van a evitar la oxidación de la grasa y que se agregan para, ¿se acuerdan?, aumentar este periodo de inducción de la grasa y así alargar la vida útil de la grasa. Ahí en los antioxidantes, y pasa mucho en los preservantes, en este grupo y en otros, los aditivos alimentarios actúan mucho mejor cuando están en mezclas, porque a veces, especialmente los antioxidantes, un antioxidante no es tan eficiente como la mezcla de los dos. La mezcla de dos o más permite menor concentración de cada uno de ellos y además permite también un mayor efecto, ¿ya? Y es por eso que la legislación, no me acuerdo si lo puse en alguna parte, indica que cuando se utilicen dos aditivos de la misma función, por ejemplo, dos antioxidantes, la concentración máxima permitida de uno de ellos va a ser la concentración del que tiene el mayor valor. Por ejemplo, de BHT, que es un antioxidante, es 1 gramo por kilogramo. Del BHA es 2 gramos por kilogramo. Cuando yo en mi alimento junto BHT más BHA,
la concentración de ambos, o sea, la suma de BHE más BHT más BHA, no puede ser de 2 gramos por kilogramo, que es la suma máxima de BHA, ¿ya? Así es. Y así con todos los aditivos alimentarios. Una misma función, la suma de los dos, o de los tres, si es que hay tres, no puede ser aquella que presente la concentración más alta. Aditivos de propiedades sensoriales. En este grupo hay varios, yo diría, de alta importancia, hoy día han tenido mucha importancia porque permiten crear alimentos atractivos al consumidor, y encontramos a todo el mundo de los colorantes naturales y sintéticos, en que naturales son colorantes que se extraen de plantas y de flores, son sustancias químicas obviamente definidas, de extracción natural. Todos los colorantes sintéticos que son, yo diría, hoy día algunos de los aditivos más cuestionados. También el aromatizante, saborizante. Hay una palabra en inglés que reúne estas dos cosas que se llama el flavor, los flavor. Dan aroma y dan sabor. Tenemos los colorantes naturales, los flavors naturales, que son aquellos flavors que están en forma natural, que son, por ejemplo, todos los que están en las especias. Son sustancias químicas que se han definido presentes en una especie y que se han extraído por distintas formas. Idéntico natural es, por ejemplo, una sustancia química, por ejemplo, el mentol, pero que se sintetiza químicamente a través de síntesis química, pero es una sustancia que está en la naturaleza. Y edulcorantes sintéticos, por ejemplo, algunos aldehídos, que se sabe que tienen cierto sabor. Los aromatizantes saborizantes generalmente se utilizan mezclas de todos ellos. Por eso siempre cuando se adquieren saborizantes y aromatizantes, uno adquiere como una mezcla. Químicamente también son mezclas de muchas sustancias, no de una sustancia. Un saborizante o aromatizante no es responsable una sustancia, son muchas sustancias responsables. Los acentuantes del sabor también son ahí, el más conocido es el monoglutamato de sodio, el glutamato de sodio, o el etilmaltol. Son sustancias que permiten que a los alimentos en el fondo, los sabores y olores tengan un mayor acercamiento, por así, a las papilas gustativas y a las papilas del olor, ¿ya? Y se ocupan mucho también. Y por último, los edulcorantes no calóricos son un grupo que hoy día yo creo que tiene una alta importancia por la cantidad de alimentos bajos en calorías y bajos en azúcares, y también por las leyes que nosotros ya conocemos. Y bueno, aquí hay, yo diría, varios. Aquí también se cumple mucho que la mezcla es mucho mejor que uno solo, y si ustedes empiezan a revisar las etiquetas, siempre van a haber mezclas de edulcorantes, porque el gran problema de los edulcorantes no calóricos o no nutritivos son que dejan sabores residuales. Entonces las mezclas, y especialmente algunas mezclas, tienen casi o disminuyen mucho los sabores residuales. Y de la misma forma permiten utilizar menos concentración de cada uno de ellos. Ya, bueno, ahí tenemos la stevia, que es, yo diría, los más conocidos, pero está la sucralosa, la lactulosa, hay varios que han ido incorporándose a poco. El primer edulcorante no calórico era la sacarina, que hoy día casi no se ocupa, pero hay varias mezclas, por ejemplo el acesulfam, que es un muy buen compañero frente a otros edulcorantes no calóricos. Esos edulcorantes no calóricos tienen la particularidad de que su concentración máxima, si ustedes revisan el RCA, está expresada en función del IDA. Es el único aditivo alimentario que está expresado el IDA en el reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? También, por ejemplo, está la aspartame, que está prohibido para unas personas porque son 2 aminoácidos que no metabolizan esos aminoácidos, una enfermedad. Hay varios, y por eso yo diría que es un grupo que está, entre comillas, siendo analizado continuamente. Los aditivos de las propiedades texturizantes, tenemos también varios, tenemos los espesantes, y aquí generalmente hablamos de macromoléculas de hidrocoloides, disacáridos,
generalmente lo que producen es aumentar la viscosidad. Yo creo que aquí podemos tener dos grandes grupos que podemos hacer un enganche a cuando vimos hidratos de carbono, que son los almidones, todos los almidones y los almidones modificados que produce la industria alimentaria, y todo lo que hoy día consideramos fibra, la celulosa, hemicelulosa, carboximetilcelulosa, las gomas, las pectinas, todas esas sustancias que son espesantes pero que no producen calorías, ¿ya? Entonces, los espesantes, yo diría el más utilizado es el almidón, en todos sus tipos de almidón que hoy día existen, almidones modificados, eh, producen las 4 kilocalorías, pero cuando yo uso un espesante del tipo carboximetilcelulosa, goma guar, agar-agar, alginatos, esos espesantes no van a producir calorías. Entonces muchas veces se ocupan eso, las pectinas por ejemplo, para producir alimentos con menos calorías. Los emulsionantes son sustancias que estabilizan emulsiones. Aquí hay una serie, uno de los más conocidos es la lecitina, los monohidroglicéridos que son sintéticos, y las sales de fosfato, que son los grandes emulsionantes de un costo muy barato que utiliza mucho la industria alimentaria, ¿ya? Y que son capaces de estabilizar alimentos que son emulsiones, que son muchos. Gran parte de los productos lácteos, salsas, algunas bebidas, a veces incluso en cosas que uno no cree que son emulsiones o actúan emulsionantes, por ejemplo, para mi perrita que está molestando, para emulsionar pequeñas gotitas de saborizantes que son aceites esenciales y que se agregan, por ejemplo, a una bebida o a un jugo para poder emulsionar eso. Espumantes son capaces de estabilizar espumas, por ejemplo, en todo lo que es la fabricación de postres se utilizan los espumantes, y los antiespumantes para evitar la formación de espumas, por ejemplo, un alimento que yo lo voy a agitar, pero no quiero que produzca mucha espuma, que produzca una espuma controlada. Y los antiespumantes también se utilizan para, por ejemplo, para lavar a veces maquinarias que tienen, por ejemplo, contacto con la leche, que produce mucha espuma. Entonces, en el lavado de maquinarias que tuvieron leche, para evitar la formación de espuma y poder lavarlas adecuadamente, se agregan, eso más bien es un coadyuvante de la elaboración, el antiespumantes. Y antiaglomerantes y antihumectantes se agregan fundamentalmente para en alimentos secos, evitar que estos se aglomeren, evitar que estos adquieran humedad y se formen estos cakes, ¿ya? Si uno empezamos a ver los distintos alimentos, en gran parte de los alimentos existen aditivos alimentarios con algunas de estas funciones. Y diversas funciones tenemos, bueno, los acidulantes también son ampliamente utilizados, existen muchos ácidos orgánicos que se utilizan como aditivos, ácido cítrico, ácido málico, ácido acético, ácido láctico, y que lo que hacen es disminuir el pH. Y sabemos que la disminución de pH produce una menos posibilidad de crecimiento de microorganismos. Los aditivos utilizados en la panificación es todo un mundo, porque la panificación y hoy día todo, aquí algo lo puse, en el fondo se utilizan como aditivos para, como mezclas, para mejorar y obtener, por ejemplo, panes con cierta miga, galletas con cierta textura. Cuando a algunas masas se le agrega una cantidad de grasa muy elevada, también se agrega algunos otros emulsionantes, ¿ya? Esta es una forma, después pongo otros ejemplos, de que hoy día los aditivos alimentarios generalmente no se venden así, yo quiero un espesante, yo quiero un emulsionante, se venden como mezclas, que por ejemplo, está un aditivo para la panificación, un aditivo, por ejemplo, que mejora la calidad de la harina, está un espesante, un emulsionante, y puede ser incluso un colorante, por ejemplo, si es para hacer un producto más bien coloreado, ¿ya? Impermeabilizantes o sustancias de recubrimiento se utilizan mucho
para a veces no los alimentos, pero como pudieran quedar en el alimento se consideran aditivos, sino para los envases, para que estos aditivos impermeabilicen por ejemplo, el plástico o este aluminio y permita que pueda recubrirse y que en el fondo no produzca daño. ¿Quiénes son los organismos internacionales de preocuparse de aditivos alimentarios? Tenemos el gran organismo internacional que es el llamado Codex Alimentario, que es un compendio que establece los principios para el uso de aditivos. ¿Por qué es importante al menos para Chile? Porque el Reglamento Sanitario de los Alimentos, yo diría, nuestra referencia es el Codex Alimentario. El Codex Alimentario es un compendio, como les decía, que se produce en el IEFCA, que es un comité de la FAO-OMS, y se produce cada cierto tiempo y ellos son los encargados de ir evaluando estos aditivos que yo les decía que se van testeando siempre, ¿ya? La Unión Europea tiene una reglamentación propia, que es un reglamento especial, ese es el número de aditivos alimentarios, y que es un poco diferente al Códex, ¿ya? Hay diferencias ahí, las vamos a observar. Es importante conocer el mundo de los aditivos fuera de Chile, porque muchos alimentos, y todos lo conocemos, son importados. Por lo tanto, cuando importas alimentos, los aditivos que vienen en esos alimentos tienen que ser los aditivos que están permitidos en nuestro país. Y pudiera haber un aditivo, especialmente, por ejemplo, ha pasado con alimentos asiáticos, que no tienen aditivos que están permitidos por nuestra legislación. Y lo mismo, si yo voy a importar un alimento, ese alimento tiene que cumplir con la legislación al cual el país yo lo voy a importar. Y la FDA también es otro, yo diría, gran institución que administra y que reglamenta sobre aditivos alimentarios. A nivel local también existen algunas concesiones o algunos, por ejemplo, el Mercosur, hay otro a nivel de América, o sea, América Central también que administra y por lo tanto siempre es necesario conocer las legislaciones para las cuales el alimento proviene, porque de esa forma voy a poder saber si ese aditivo está permitido en ese país y si ese aditivo también está permitido en nuestro país. El IEFCA es el gran comité que evalúa anualmente a los aditivos que están, entre comillas, cuestionados, por así decirlo, ¿ya? Ha elaborado, no solamente evalúa aditivos, sino también evalúa, por ejemplo, todos los tóxicos que están en forma natural en los alimentos y también en medicamentos de uso veterinario, ¿ya? A cierto tiempo emana un documento que evalúa los aditivos y eso, por ejemplo, podría inducir a cambios en concentración en el reglamento sanitario o a eliminación de un aditivo alimentario o también, si lo vemos desde el punto positivo, a la inclusión de un nuevo aditivo en el reglamento sanitario, ¿ya? Los aditivos se ven en el MinSal, se ven en comités mixtos, así se llaman, comités mixtos de verificación de aditivos alimentarios, donde obviamente hay personas del MinSal, pero también personas de la industria y también generalmente algunas personas de las universidades para evaluar aditivos alimentarios. Aquí yo les decía que dos ejemplos que les voy a conocer. La Comunidad Económica Europea tiene una reglamentación especial, una ley que tiene 9 artículos de aditivos alimentarios y es importante porque, bueno, muchos alimentos importados y la legislación coloca un número a todos los, si ustedes ven, están como las mismas clasificaciones, pero cada aditivo tiene un número. Entonces, en un alimento importado desde Europa va a tener ingredientes E120, E240, E310, por ejemplo, por decir algo. Que no lo colocan con el nombre, como es en nuestra legislación, no lo colocan, a cada uno le da un número. Y además, bueno, ahí está, por ejemplo, estos son los colorantes.
cada ellos con un número, por ejemplo, el amarillo, el amaranto, la eritrocina, por ejemplo, que en nuestro país no está permitida, la riboflavina, todos ellos con un número. Y no hace diferencia entre colorante natural o no natural, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente esto está todo hoy día en la página web, uno lo pueden buscar y aparecen, a ver si está acá, aparecen la legislación europea, a diferencia de la de nosotros, lo que hacen no es listar los aditivos, sino en un producto, por ejemplo, productos de bollería, pastelería, repostería y galletería, todos estos productos, ¿qué aditivos tiene permitido? ¿Ya? Ejemplo, de colorantes puedo utilizar anato-vixina E160, ¿ya? De preservantes puedo utilizar ácido sórbico y sorbato, o dióxido de azufre y sulfitos. ¿Ya? Por ejemplo, solo galletas secas, hay algunas observaciones. ¿Ya? Es diferente si ustedes se fijan frente a nuestra legislación, que enumera los aditivos alimentarios. En el caso de la legislación europea, indica el producto y qué aditivos pueden tener en esos productos. Y en algunas ocasiones, acá la concentración máxima permitida o cantidad suficiente para, que es los colorantes generalmente son cantidad suficiente para, o sea, cantidad suficiente para dar color. Porque si le doy más color, si le agrego mucho más, obviamente no va a poder, va a ser una tonalidad muy, muy oscura. La FDA permite el uso de aditivos, pero los aditivos primero los divide en dos grandes grupos. El grupo 1 son sustancias que se han evaluado y que han sido permitidas, y el grupo 2, que son las sustancias GRAS, que alguna vez se suele utilizar aditivos GRAS, son aditivos que generalmente reconocidos como seguros. Por ejemplo, aquí como aditivos GRAS están el ácido benzoico, el ácido sórbico, que han sido reconocidos que las concentraciones utilizadas en alimentos no tienen ningún peligro para el consumidor, ¿ya? Los fabricantes pudieran un aditivo que está en el grupo 1 solicitar que pase al grupo 2. La gran diferencia es que la FDA distingue entre aditivos alimentarios y separa totalmente a los colorantes alimentarios, los deja en otro grupo diferente. Miren, esto es una foto de cómo están la autorización para aditivos alimentarios, y aquí, el aspartame, por ejemplo, lo autoriza. Bien, es una diferencia con nuestra legislación, porque nuestra legislación no habla de qué alimento se puede utilizar. Dice, edulcorantes no calóricos, aspartame, sacarina, en tal concentración. En la FDA dice, aspartame, el número de la Comunidad Económica Europea, y dice, autorizado el uso de este aditivo como aditivo alimentario y ahí, por ejemplo, leches fermentadas, helados, frutas y vegetales en vinagre, aceite o como vino, frutas enlatadas o embotelladas, frutas, preparaciones de fruta pero que no incluían la compota, etcétera, ¿ya? O sea, dice, este edulcorante se puede utilizar, esto es solo una foto de algunos, pero en el fondo lista todos los alimentos. Eso, si yo quisiera importar un alimento a Estados Unidos, debo saber qué aditivo utilicé y debo ir a la página del FDA y saber si ese aditivo está permitido para esa concentración. Y si uno pincha acá, la va y le indica en algunos casos la concentración máxima permitida para ese alimento, ¿ya? Mira, individuales restricciones, generalmente solamente para productos bajos en calorías. Bueno, este del aspartame es un edulcorante no calórico. Y aquí, bueno, después hace el aspartame, por ejemplo, es aprobado para un edulcorante, el aspartame es aprobado para su uso como edulcorante nutritivo, incluye, bueno, el nombre de quien lo fabricó, el NutraSweet, ahí están los 3 nombres ideales, y dice que se aprobó desde el año 1981,
y también se aprobó para otras bebidas y otros alimentos del año 96, ¿ya? Es la sustancia más estudiada y se han reportado 100 estudios de su alta seguridad, ¿ya? Generalmente hacen una breve reseña del uso de ese aditivo en la industria, especialmente en estos aditivos que yo les decía son, entre comillas, cuestionados. En cuanto a los colorantes, la FDA clasifica a los colorantes según lo que se llama su certificación. Los que son producidos artificialmente y los que están exentos de una certificación, ¿ya? O sea, aquellos como que separa aquellos, entre comillas, naturales y aquellos que están certificados por el hombre, o los que se producen por síntesis química. Y además utiliza la sigla, y por eso a lo mejor ustedes lo han visto en alimentos importados, FDC, que significa Food, Drug and Cosmetic. El FD5 es un colorante, me parece que es un amarillo, permitido para alimentos, para fármacos y para cosméticos. Por eso lo separa de la industria alimentaria, porque en el fondo incluye a la industria farmacéutica y a la industria cosmética como, en el fondo, elaboradora de estos productos, ¿ya? FDC número 5. Ahí está, por ejemplo, los aditivos aprobados para el uso humano, el número de la comunidad, el año de aprobación y el uso o la restricción. Por ejemplo, anato extracto es para alimentos en general. Esto es un colorante natural, ¿ya? Aquí están todos los colorantes naturales, incluso, por ejemplo, algunos inorgánicos, gluconato ferroso, por ejemplo, para solamente son aceitunas, ¿ya? Y de esta forma, la legislación de colorantes americana, la FDA, es mucho más colorantes que nosotros. Yo diría, nosotros tenemos alrededor de 20 y algo colorantes permitidos en la industria alimentaria. Aquí, como hacen para cada uno podría ser un alimento en particular, tienen muchos más colorantes. Por ejemplo, este es una clorofila de cobre, es una sal de una clorofila, está basado, por ejemplo, en bebidas mezcladas, son como extractos de alfalfa, como estas cosas como para uso así como vegano, se me imagina una cosa así. Entonces, hay muchos más en la legislación americana colorantes permitidos que en nuestra legislación. ¿Cómo se venden los aditivos? Los aditivos alimentarios se venden yo diría, como les decía, en mezclas. Es poco común ver aditivos como un espesante, un conservante. Generalmente, la industria de aditivos alimentarios son industrias que han desarrollado y que tienen todo un departamento de desarrollo, en donde generalmente trabajan también ingenieros de alimentos, que crean productos, mezclas, para un determinado producto o una determinada industria. Ejemplo, este es un producto que se llama Midgel, es un compuesto de carrageninas, que son espesantes, que en el fondo es una mezcla de ellos y que va a producir productos así. Seguramente esto también tiene, ahí no lo dice, pero seguramente tiene nitrito de sodio, que son las sales, tiene también a veces ácido sórbico, tiene también en el fondo algún emulsificante, ¿ya? Es así como se venden generalmente. Esto es como la foto del marketing, pero cuando uno pide una ficha técnica, pues tiene que, en el fondo, le van a aparecer el listado de todos los aditivos que están incluidos en esa mezcla con un determinado objetivo. Por ejemplo, este es otro, este es de la industria panadera. Miren, este es una mezcla que tiene, bueno, harina, el DATEM, que es un agente emulsionante, el ácido ascórbico, que es un mejorador de la calidad de la harina, un complejo enzimático, que es un adyuvante de la elaboración, y el ácido ascórbico también es un antioxidante, y la azodicarbamida, que también es un mejorante de la calidad de la harina, hace que las harinas sean más blancas y la miga sea de lo que uno llama un alveolo muy chiquitito, ¿ya? Entonces, estas mezclas son las que normalmente se utilizan como aditivos alimentarios.
Aquí otra, por ejemplo, esta, otra de la industria, mira, este tiene harina, azúcar, sal, leche, que son entre comillas materias primas, estioril lactilato de sodio, eso es un emulsionante, propionato de calcio es un conservante, el DATEM es también un emulsionante, complejo enzimático, ácido ascórbico antioxidante, de manera que en el fondo se evite la pigmentación y la miga sea de un color clarito. Tartacina, es un colorante, y amarillo crepúsculo un colorante, ¿ya? Y ahí están, por ejemplo, para los distintos tipos, cómo se usan. Es así como hoy día la industria alimentaria trabaja los aditivos alimentarios. Yo le mostré dos ejemplos, pero las industrias, hay muchas industrias que producen diferentes tipos de aditivos. Hay algunas industrias como eh, que están como guiadas a algún tipo de aditivo. Por ejemplo, toda la industria de saborizantes y aromatizantes produce mezclas de sabores y aromas para diversos tipos de alimentos, pero solamente sabores y aromas, ¿ya? Hay otros como estos que producen para productos determinados, ¿ya? Mezclas determinadas para un producto determinado. Todo esto es lo que en el fondo en un laboratorio, en un desarrollo de producto, se ofrece como insumo para producir un producto X que se quiera producir. Finalmente, aquí les pongo varios ejemplos que dice nuestra legislación, y lo vamos a ver el viernes cuando ya veamos etiqueta de alimentos. Todos los alimentos deben rotular los aditivos alimentarios. Deben rotularlos en concentración decreciente. Esto quiere decir los que están en mayor cantidad primero y los que están en menor cantidad al último. De eso es que generalmente los colorantes, los antioxidantes generalmente están al último. Y detallarlos, cada uno de ellos, en nuestra legislación debe ir el nombre del aditivo alimentario, y bueno, aquí la posibilidad de colocar la letra según la Comunidad Económica Europea. Aquí, por ejemplo, harina integral, materia prima, agua, levadura, aceite de girasol, aceite de malta, sal, azúcar, inulina, podría ser un espesante, emulgentes, ahí no lo colocan, solamente colocan E471, por lo tanto, si yo quisiera esta etiqueta, que seguramente es de un alimento importado, yo tendría que saber cuál es el E471 y el E481, y colocarlo con el nombre y adecuar la etiqueta de ingredientes al nombre de los aditivos. Hoy nuestra legislación indica que se debe poner el nombre. Y por ejemplo aquí, estabilizante E412, que seguramente es un emulsionante. Busco cuál es el E412 en la Comunidad Económica Europea y le coloco el nombre, ¿ya? Aroma, también no puede ir aroma así. Aquí yo les coloqué como así cosas que uno debe mejorar cuando... un rol que realizan los ingenieros es no sé si la palabra es actualizar, pero modificar las etiquetas para que sean de acuerdo a nuestra legislación. Y en nuestra legislación no puede ir aroma, debe ir aroma idéntico a natural, o saborizante idéntico a natural, o natural o sintético. Debe ir tipo de aroma o saborizante utiliza el alimento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también los conservantes, ahí están los dos, tendré que buscar cuáles corresponde a eso, emulgentes, los conservadores también, por ejemplo, los antioxidantes, y ver si esos cumplen. Basta que un aditivo alimentario no esté permitido en nuestra legislación para que ese alimento no pueda ser utilizado, ¿ya? Y no pueda ser eh, permitido por nuestra legislación. Así, por ejemplo, antes, a veces llegaban a la universidad, por ejemplo, una persona que importó muchos alimentos de Asia, de China me parece que era, o Japón, ya no me acuerdo. Y había muchos aditivos, muchos colorantes, eran dulces, eran de estos como dulces que vendían ahora yo creo que con la pandemia no se pueden vender, que vendían en los supermercados, que estaban como en una bolita, así que uno sacaba, le ponía una moneda y salían estos dulces. Eran todos esos dulces. Y había muchos aditivos, muchos colorantes que no estaban permitidos por nuestra legislación. Entonces bueno, finalmente el RCA a través de los CEREMI regula eso. Entonces pedían generalmente un informe
de un laboratorio, en este caso de la universidad, que certificara que aquello. Y muchas veces tuvimos que hacer un informe en que esos colorantes no estaban permitidos, porque habían colorantes que nuestra legislación no permitía. Yo les decía, los colorantes de los aditivos de los que yo estoy haciendo clases, es uno de los aditivos que más ha disminuido la cantidad permitida, porque y yo diría los otros son los edulcorantes no calóricos, los otros se han mantenido. Más han variado y se han incluido nuevos y se han limitado el uso de algunos de ellos, ¿ya? Por las posibles toxicidades que se han encontrado. Y hoy día hay estudios que incluso relacionan, por ejemplo, algunos colorantes con la mezcla. Yo les decía, los últimos estudios de aditivos alimentarios han mostrado mezclas, por ejemplo, edulcorantes con conservantes, han mostrado que, por ejemplo, causan hiperactividad en niños, ¿ya? Y en Europa, por ejemplo, hay toda una tendencia a que los dulces o los jugos o todo lo que consumen los niños no tengan color, ¿ya? También algo ha llegado a Chile, ¿ya? Por eso, si ustedes ven, hay algunas aguas con sabor, pero sin color. Eh, por estos efectos que han ido descubriéndose, que son llamados efectos sinérgicos acumulativos, que son en el fondo el aditivo de una función A con una función B, en un alimento pudieran producir algunos tipos de efectos, no sé si nocivos, pero efectos en el alimento, ¿ya? Por eso es un mundo los aditivos. Yo les voy a abrir para aquellos que les interese. Yo tengo PowerPoint de todos los aditivos alimentarios, de cada uno de estos que vimos muy someramente, de conservantes, de aditivos de propiedades sensoriales y de los aditivos de multifunciones. Tengo PPT, yo se los voy a abrir y ustedes si quieren los bajan y los guardan en el Google Drive si quieren para poder, si alguna vez los necesitan, ¿ya? Pero eso es un poco lo que yo les decía, que podemos hablar de